Para la ONU y para otros organismos internacionales, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Pero tenemos que reconocer también lo que dice la Escritura. Pero ahí habla de una libertad como para tomar decisiones, una libertad diferente a la que conocemos en la Torá. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, todos, es cierto, todas las naciones tienen legislaciones, tienen constituciones que establecen los derechos humanos que tenemos todos. Si por ejemplo nos vamos a lo que dice nuestra Constitución política, los primeros 29 artículos son los que marcan precisamente las garantías individuales o derechos humanos. Derecho a la libertad, derecho a un libre tránsito, derecho a la salud, derecho a la vida. También tenemos derecho precisamente a reunirnos o congregarnos. Esos 29 artículos, derecho a trabajo. Esa es la libertad que dice ahí. Sí. Pero siempre trato yo de darle un sesgo un poco más amplio, porque si nos vamos con esa, muchas veces pudiéramos estar dejando otras cosas. Por ejemplo, derecho a la vida. Lo establece. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la gran cantidad de organismos o clínicas proabortistas? El derecho a la vida comienza desde el principio de la concepción, desde el momento en que empieza a latir, desde el momento en que se une precisamente ese espermatozoide con el óvulo. Pero si nos damos cuenta, desgraciadamente, una gran cantidad de países o legislaciones no reconocen el derecho precisamente del nacimiento de ese pequeño embrión que acaba de darse, ese huevo cigoto. Sí, adelante, hermano. Sí, pero lo que dice el hermano, pone 32, contraer la verdad y la verdad a dos arábiles. En algunos gobiernos como en Rusia o en varios países prohíben la verdad. Entonces se está cumpliendo lo que pone Jesús habla, la libertad. Ahí Jesús está hablando de una libertad que le gusta de predicar el evangelio a la tierra. Es eso, pero eso depende del gobierno, no nos permite. Muy bien, vamos a seguir adelante. Ahora, la democracia. La palabra democracia. No hay una democracia. Nosotros somos 200 países, 200 países en el planeta, pero no hay una democracia pura. Hay una democracia tal y como lo marca Jesús en su palabra. Por eso tenía muchos enemigos. O sea que el Señor, esa democracia, si realmente existiera en todos los países en la tierra, sería un mundo diferente. Por ejemplo, el mundo sería la espiritual, que tendría libertad. Para eso necesitamos nosotros como iglesia orar por el gobierno. Y gracias a Dios que aquí todavía en Latinoamérica y en el país nos da la libertad de predicar el evangelio. Vamos 8:11. Mi hermano, te pido un favor, vamos a procurar avanzar en esto. Al final, si quieren, podemos hacer preguntas y comentarios, porque si no, no vamos a avanzar. Por favor. Por favor, por favor. La segunda parte de este artículo dice lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pero volvemos a lo mismo. En práctica vemos cómo desgraciadamente unas naciones y otras no viven de una manera fraternal. Vemos cómo hay bloques, vemos cómo hay guerras, vemos cómo hay vetos o prohibiciones para que pueda existir un libre comercio. Lo podemos ver, por ejemplo, respecto a naciones de Latinoamérica, qué es lo que está pasando actualmente. Por ejemplo, se me escapó ahorita esta nación, la que está gobernando Nicolás Maduro. Venezuela. Es lo que está pasando con Venezuela. No puede exportar su petróleo, tiene un veto. Hay otras naciones también que están siendo vetadas. Entonces,
nos damos cuenta cómo desgraciadamente naciones incluso que aparentemente deberían de tener una libertad para poder comercializar, no la tienen. Entonces bueno, vemos es cómo... que en esos asuntos muchas veces todo tiene una corrección. Por eso no se cumplen los derechos humanos por errores de los presidentes de las naciones. No es que no se ejerzan. No los dejen. Desgraciadamente tenemos que reconocer que hay una naturaleza caída. O sea, vamos a ver cómo están delineados, pero sabemos de antemano como creyentes que no va a haber un gobierno perfecto sino hasta que venga a instaurarlo el Señor Jesucristo. E incluso lo tratamos la semana pasada viendo un poquito de historia respecto a los reyes que ha tenido Israel. Han fallado. Aún los mejores reyes han fallado. Entonces será precisamente hasta que venga ese reinado perfecto del justo Mesías cuando esto se pueda dar. Vamos a seguir adelante. Sí. Dice el artículo 2, prohibición de la discriminación. Toda persona puede exigir sus derechos cualesquiera que sean, su sexo, raza, idioma, religión, condición social. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política o jurídica internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Entonces, estos derechos los vamos a poder hacer valer dependiendo del derecho que quieras tú precisamente ejercer ante tribunales. En México existen juzgados en todas las materias, en materia civil, familiar, penal. Existen también juntas locales de conciliación y arbitraje. Existen en realidad para el derecho que quieras tú ejercer, hacerlo valer. Eso lo puedes hacer valer a través de oficinas como el Instituto de Defensoría Pública, puedes hacerlo también valer a través de algún escrito presentado en cualquier dependencia. Tienes derecho a pedir. El artículo 8 de nuestra Constitución Política lo establece y en ningún momento podrá ser discriminado. Entonces, nadie que te diga, oye, yo quiero acceder a este trabajo, oye, fíjate que no puedes por tu edad o por tu condición o por tu religión. Todos delante de la ley somos iguales. No sé si hasta aquí, respecto a este artículo 2, haya alguna pregunta. Bien. Artículo 3, derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Sabemos que la vida empieza al momento de la concepción. Entonces, aquí lo comentaba yo hace unos momentos, hay que tener también cuidado porque si nos vamos a encontrar naciones en donde pues se puede terminar o dar por terminado el embarazo para abortar, para realizar un legrado. Entonces, son de las incongruencias que hablaba hace unos momentos. Igual lo diría respecto a otras naciones que, por ejemplo, tienen establecida para ciertos delitos la pena de muerte. ¿Ustedes qué piensan, mis hermanos? Me gustaría escucharlos. Sobre el punto de vista de la pena de muerte, bueno, pues en algunos países ha sido considerado válido. De hecho, la pena de muerte tiene años que se maneja, no es nuevo. Sí. Pero conforme a la voluntad de Dios, sabemos que eso no puede ser. Claro. Fíjese una cosa, en el Antiguo Testamento sí se establecía pena de muerte. Dios mataba. Sí. Precisamente para que el mal no se propagara. Mas tenemos que reconocer que el que en realidad tiene la potestad y conoce los antecedentes y en su momento va a aplicar
esa pena capital en la persona que haya hecho algo malo es el propio Señor. Entonces, Sí, además este alboroto por el agua nos está tirando. sí, no ya se están preocupe, ahí. no se preocupe. Vamos a seguir adelante. Artículo 4. Prohibición de la esclavitud. Nadie tiene derecho a tratarte como esclavo y tampoco tú debes esclavizar a nadie. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. No, en realidad esto es lo que quisiéramos ver en todos lados, pero en países comunistas como China, esto no se ve. En otras naciones, en realidad, podemos ver cómo todavía va a imperar la esclavitud. Vamos a seguir adelante. ¿No hay preguntas sobre esto? Sí. Adelante. No hay mucho aquí muy lejos, ahí también hay esclavitud. Sí, sí, sí. Ahí trabajo forzado también. A lo mejor porque no lo ha vivido uno, porque no lo viví. Ahí en las cárceles se obliga a trabajar para que pague su algo. Los derechos humanos son muy buenos, la falta que les ejercen. Desgraciadamente, No llegan ahí, no llegan. Eso es lo que quería llegar, o sea, veo que los derechos son muy buenos, pero en realidad, ¿por dónde queda? ¿Dónde te cuentas? O sea, cuenta uno como capellán, vamos a ver la credencial. Yo puse así, pero en realidad, al último no. A ver si te hacen caso, ¿no? Así, o sea, no. ¿Cuál es ahí la misión de uno? mira, mi hermano, sabemos perfectamente bien que estamos en guerra. Y la única forma de obtener victoria ante un régimen que está totalmente corrompido es usar la armadura. Tenemos que orar. Si ya identificamos el problema, tenemos que estar nosotros bien unidos, así como el enemigo está unido, precisamente para desarticular esas cosas. Sí es factible hacerlo, pero es necesario oración y ayuno. Es que ahorita esto es para conocer a lo que nos enfrentamos. Mira, Que no seamos nuevos en los asuntos que vayamos a tocar. Mira, de las dos cosas que nos pudiéramos topar y por las cuales tenemos que estar orando, dos problemas muy, muy graves, aquí en México, les pudiera decir los siguientes, por lo cual tenemos que estar orando, que tiene que ver con la esclavitud, la trata de personas. Ese es un problema gravísimo. En muchos estados hay personas, grupos delictivos que ofrecen a jovencitas, a señoritas, trabajo, dinero fácil, y solamente es un gancho para llevarlas a trabajar y comercializar con ellas sexualmente. Es un problema muy grave, es una forma de esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo si nosotros ya ubicamos que hay esos problemas tan fuertes en nuestro México y en todo el mundo? Tenemos que estar orando por ello, tenemos que estar orando para poder, si no erradicarlo, sí combatirlo de una manera más eficaz. Tenemos que orar. Sí, adelante. Una pregunta, ¿verdad? Y también a la vez una respuesta. ¿Qué es lo que ayuda? ¿Lo terrenal a lo espiritual o lo espiritual a lo terrenal? Lo espiritual ayuda a lo terrenal. Entonces es un curso que Dios ha permitido que llegue a nuestras manos, a nuestras vidas para poderlo tomar. Pero vamos a tomar el curso de derechos humanos, el curso de lo espiritual tú ya lo traes. ¿Para qué? Para poder apoyarte a eso. Pues se hace cuenta de que si entramos en controversia y de que no, es que la palabra de Dios dice aquí y ahí están los derechos humanos que dice esto, y haga cuenta que es como si pusieras a un cristiano y a un católico, él te va a debatir de algo y tú le vas a debatir de esto, ¿verdad? No, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el curso de derechos humanos y tenemos nosotros que ponernos a leer la Biblia para acomodar a lo terrenal, acomodarle lo espiritual, la ayuda espiritual que Dios te ha dado a ti, tú la tienes que poner ahí. Entonces vas a llegar a un lugar y si estás viendo que está esa circunstancia
o esa situación, tú lo que vas a hacer es conforme a la Biblia, acomodarlo ahí en ese lugar. Para eso Dios nos ha permitido. Eso es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si nos agarramos, no es que la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto, eso se va a alargar No, más. aquí es nomás es la herramienta que nos está dando para tener conocimiento. Esa es una puerta abierta que Dios nos está abriendo para poder llegar a lugares a los cuales Dios quiere que lleguemos, a acomodar las cosas espirituales. Que no lleguemos nuevos asuntos que se Sí, así es. Así es. Gloria a Dios. Otro de los problemas muy fuertemente arraigados, principalmente en estados del sureste mexicano, es la venta de niñas para casarse o para... Son esas cosas por las que tenemos que estar orando, y sabemos perfectamente bien que nuestra legislación mexicana puede combatirlas. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces nos puede estar faltando? El censurarlo. Si tienes conocimiento de eso, denuncia. Entonces, si sabemos ya cuáles son los derechos que tenemos que decir, orar, para que haya denuncia, para que haya una censura contra ello. Entonces, por eso es importante conocerlo. Y si no lo conocemos, bueno, podemos preguntar. En realidad tiene que ver mucho que cada uno de nosotros tome conciencia y nos pongamos a leer. Y Dios nos va a dar esa sabiduría y ese discernimiento precisamente para utilizar la norma o la ley mexicana o el tratado internacional para hacer valer ese derecho, pero sin dejar de lado el que nos va a abrir puertas en todo momento y el que nos va a indicar también cómo compartir, cómo ayudar a una persona u otra, es el propio Espíritu Santo. Entonces, no dejemos de lado el siempre pedir esa sabiduría y ese discernimiento para también compartir la verdad. ¿Seguimos adelante? Artículo 6. Derecho al reconocimiento como persona ante la ley. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y esto en realidad tiene que ver con el hecho de que si en un momento determinado tú o yo me siento agraviado por una ley, tenemos derecho de ir ante la instancia correspondiente. Sí, no estén corriendo aquí, mija. Para hacer valer ese derecho. O sea, derecho a un abogado. Algo así. Sí, tenemos derecho a una asesoría jurídica y también derecho a hacer valer ese derecho ante la instancia correspondiente. Vamos a suponer, si fuera caso tuyo o mío, fui despedido injustamente, tenía 10 años trabajando y no me quisieron pagar por el tiempo que estuve laborando. Entonces tú tendrías que ir directamente ante una junta local de conciliación y arbitraje, tendrás que ir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a pedir asesoría para efecto de que te digan a qué tú tienes derecho y en su momento hacer la reclamación correspondiente ante el patrón o empresa. Pero uno como capellán puede interceder en eso. Porque aquí se maneja con abogados, que si el abogado... Es que siempre desgraciadamente siempre lo vas a necesitar. En el caso mío, yo soy defensor público del Estado de Nuevo León. Y como defensor público, nosotros tenemos la obligación de asesorar y de dar asesoría y representación a toda persona de escasos recursos en materia civil, familiar, penal. Bueno, no es tan sencillo como dice él que necesitas un abogado. Lo que pasa es que para meter cualquier escrito necesitas una cédula. Si no, no te lo dan. No, mira, en realidad cualquier persona simplemente pasa lo que establece el artículo 8, el artículo 8 constitucional de nuestra Constitución Política establece el derecho a petición. O sea, yo puedo redactar un escrito y hacer una petición. De ahí, disculpen, yo de penal yo metí escritos ante que llegaron ante el juez, pero claro que cada escrito que tú haces lo tienes que meter conforme a las leyes que están establecidas
los códigos Hablando que están. de Entonces, artículos, cuando le hablas, jurídicamente. tú mandas los códigos, les mandes eso, Jurídicamente. va a llegar ante el juez. No ocupa ser abogado, no, mientras tú tengas los códigos. Bueno, antes te pedían la cédula. Antes, entonces, ya ahora no. O sea, Lo que pasa es que tú como ciudadano, o todo ser humano, todo ciudadano tiene una serie de derechos y esos derechos los vamos a conocer a través de la ley. De una manera genérica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus primeros 29 artículos los establece. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho precisamente a un trabajo, a una vivienda digna, derecho a la salud, lo establece. Pero en un momento determinado, si a mí me interesa, por ejemplo, obtener cierta información, vamos a suponer, por ejemplo, que a mí me interesa saber, oye, yo quiero conocer cuánto es lo que se gastó o lo que se utilizó de dinero para beneficio de la comunidad en tal dependencia, Sedesol. Porque quisiera yo tener conocimiento para saber si los recursos que se aplicaron de una manera correcta. En base al artículo 8º constitucional pido se me informe sobre cuánto dinero fue lo que se estableció como partida para Sedesol este año y cuánto fue lo que se gastó. Tienes el derecho como ciudadano a pedirlo y están obligados a contestarlo. Y por eso nosotros en las Hay una ley de calles, transparencia. en las calles el derecho nosotros llamamos un indigente ya casi moribundo y nosotros solventamos los gastos y gracias a Dios que sale adelante. Pero se puede dar sin que uno solvente los gastos o situación de calle que vive. Pero tengo que conocer el artículo que me respalda. O sea, lo tiene que atender al indigente. Tiene derecho a la salud. Aunque no tenga un trabajo, ni seguro, ni nada. Llevándolo uno. ¿Verdad? Ahí viene ese artículo. Tiene que aprender, es lo que yo quiero aprender. Miren, mis hermanos, así como conocemos la escritura, es importante que conozcamos los derechos. lo acabas de leer, 4, ¿no? El derecho a la salud, ¿no? Sí. Estamos hablando ahorita del derecho al reconocimiento como persona ante la ley. Es que nos ha tocado varios indigentes. Tiene que uno es doctor. Usted me dijo que trabaja en el club. Soy defensor público. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a decirlo, yo tengo un derecho que usted tiene que decirme cuál es mi situación, en qué manera y por qué. Nosotros como abogados estamos para asesorar y brindar asesoría y representación. Entonces, si en algún momento dado yo no recibo tal explicación, yo puedo... Mira, lo que pasa es que tenemos que ser sinceros en una cosa. Hay desgraciadamente en la gran mayoría de las personas mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia. Si no pregunta, no hace, no... Si una persona a la que le duele el estómago no va al médico, ese problema se va a agravar. Si tú tienes un problema jurídico y no vas con un abogado, tu problema se va a agravar. Y llega a tal punto en que puedes perder tu libertad, o en el caso de una cuestión de salud, puedes tú perder tu salud o incluso tu vida. ¿Qué es lo que yo le recomiendo a cada usuario que viene conmigo? Mire, inmediatamente que usted tenga una duda para poder llevar a cabo, desarrollar un derecho, tiene que venir conmigo para que yo le pueda asesorar y orientar sobre cuáles son sus derechos. A usted se le puede hacer muy fácil comprar un carro que se lo están vendiendo en 5,000 pesos cuando vale 65,000. Pero yo lo que le voy a decir es que si usted compra ese carro y ese carro no tiene factura, yo no le voy a asegurar que no lo vayan a usted a detener si ese vehículo en realidad fue robado. Entonces, se requiere que de parte de cada persona
haya un deseo y un interés precisamente de conocer sus derechos, pero también de evitarse problemas. Muchas personas vienen conmigo, ay, me dijeron que viniera con usted para que me tramitara un juicio para expedición de factura judicial. Vamos a hacer un ejemplo, algo práctico. Muy bien. ¿La factura se le extravió? No, me lo vendieron pero sin factura. ¿Cómo vas a comprar algo que en realidad no te ha cerciorado que la persona que te lo está vendiendo es el propietario? Y se los digo así, o sea, hay gente que peca de ignorante y hay otros que son tigres dientes de sable. ¿Sí? Hay de todo, desde la gente que es demasiado creída hasta gente que es demasiado picuda. Pero la única forma de que puedas hacer valer ese derecho es: oiga, licenciado, me vendieron esta propiedad, aquí está la escritura, ¿qué debo hacer? Pues, perdón, pero esa no es una forma de realizar una operación de compraventa. Lo primero que yo me voy a cerciorar si voy a llevar a cabo una operación de compraventa es establecer que el bien inmueble se encuentra a nombre de la persona que me va a vender. El hecho de que me traiga a mí una escritura de hace 50 años no lo hace esa persona el propietario. ¿Quién me dice que más adelante no la vendió? Vamos a checar el registro público, los antecedentes, para establecer que esté a nombre de esa persona y que esa propiedad no tenga gravamen, hipoteca o embargo. Ah, sí, me estás vendiendo, pero resulta que tiene un gravamen o un embargo por más de 150,000 pesos. Pues, ¿qué me vas a vender? La deuda. Perdón que se los diga, pero hay gente que piensa que el título de propiedad es como la factura de un carro, cuando en realidad para llevar a cabo una operación de compraventa se tienen que cumplir ciertas formalidades. Aún no teniendo conocimiento, yo he sabido, espérame tantito, vamos a tener un notario público. Entonces ya el notario público ya se ve la situación de ambas partes por medio de un escrito. Lo que quiero que me comprendan es que muchas personas creen que están adquiriendo una ganga, cuando en realidad lo que están adquiriendo son problemas. ¿Por qué vienen esas cosas? Porque desgraciadamente a la gente le gana la ambición, cuando en realidad lo que tienes que hacer es reconocer que no tienes la experiencia y tienes que ir con un experto. Y así para cada cosa. Y esa parábola o eso que nos está descifrando tiene que ver a la respuesta del artículo número 6, porque dice: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Exacto. Eso es lo que pasa es que cuando tú vas a pedir que se te haga valer un derecho, tú tienes que identificarte. Bueno, yo pienso que aquí haga de cuenta que un ser humano tiene derecho a que si una persona, que si lo detiene, esa persona tiene derecho a pedir por qué está ahí. A ver, dame de la situación jurídica de esa persona. A ver, dame los datos entonces. ¿Por qué? Porque dice: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Entonces tú vas a saber por qué me tienes detenido, vas a saber por qué me tienes detenido. Yo no le hago caso a ese del carro, que esto, ¿verdad? Porque el artículo número 6... No, son ejemplos de mira, en realidad eso que me estás diciendo tú tiene que ver con los derechos consagrados por el artículo 20 constitucional, derechos que tiene el imputado, derechos que tiene la víctima, y te los van a tener que hacer saber. Y si no los entiendes, le van a decir: hable con su defensor público para que le haga saber y le explique cuáles son sus derechos. Eso es lo que le explicaba yo, por ejemplo. Usted como defensor público, usted tiene el derecho de decirle... No tengo la obligación, el derecho es tuyo. La obligación, tiene la obligación de hacerle ver a la persona detenida o ofendida cuál es su situación. Es cafetero de Abolengo. Es el artículo 6. Lo que pasa es que este artículo habla de una manera muy general. Sí. Por eso di esos ejemplos. Sí, no, estoy de acuerdo con usted.
Por eso los digo. Tú lo estás enfocando en la materia penal también la conocemos. Entonces, aquí de lo que se trata es, si tú no conoces bien cuáles son tus derechos, necesitas ir con un asesor jurídico o un abogado defensor público o un abogado particular. ¿Qué te puedo recomendar? Dependiendo de la materia a la que tú quieras acceder para tener asesoría jurídica, ya verías tú quién es el abogado que te va a tener que apoyar. Que asesorar sobre su situación, porque tiene derecho a esa información. Sí. Por ejemplo, yo conozco materia civil, familiar y penal, también algo de amparo. Yo no veo materia laboral. Si alguien viene conmigo con eso, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Vaya, en todo caso, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Allá le van a tener que dar un abogado que le va a asistir y le va a hacer saber respecto a los derechos laborales que usted tiene. Y así dependiendo, si son derechos agrarios, pues tiene que ir con alguien que tenga especialidad en esa materia. Entonces, por eso es importante, si no conocemos todo esto, pues sí acudir con la persona que te va a poder orientar o ayudar. Vamos a continuar con el siguiente artículo y aquí lo vamos a dejar por hoy. Sí. Es el 7. Artículo 7. Protección contra la discriminación. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que implica esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. A ver, ¿qué piensan de esto? Bueno, yo tengo una historia. No es historia. Mire, yo fui a dejar un pasaje, traer un taxi a una colonia rica. Y luego la dejé unas casononas y vi una sombra bien bonita. Y dije, aquí mero. Abrí el carro, las puertas, saqué la Biblia, hice el asiento para atrás y me puse a leer la Biblia. 5 minutos, ya estaban unas ganaderas ahí. Con propiedad privada, te vieron las cámaras. Ay, ¿qué están haciendo? Ay, hasta me asustaron porque llegaron a transportar, pum, las puertas. Así como cuando llegan sobre alguien. Y dije, ay, ¿qué pasó? Yo estaba bien metido leyendo la Biblia. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo reportaron un carro, su piloto, ¿qué más? Eso le digo, estoy leyendo la Biblia, le digo, ¿pero qué estás haciendo aquí? Pues no, ven con la sombra, el airecito fresco y se me antojó leer la Biblia. Digo, no puedes estar aquí, tienes que ir. Y yo me enojé, hermano, dije, sí, como son ricos, dije, ellos sí me van a correr. Y ellos sí van a mi colonia y se paran donde quieran. Aunque no haya sombra. Ellos iban a la reposada y donde quieran se paran. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Ahí hubo discriminación. Es una discriminación, hermano. O sea, ellos sí pueden ir a cualquier lugar y parar sus troconas y nadie les dice nada. Hermano un Martín, pobre que vaya a esas colonias grandes, ricas, de volada echan la ley. Mira, te voy a dar un ejemplo un poquito más simple para que lo podamos entender todos. Resulta que compañía muy importante solicita empleados con estas características: no mayor de 20 años, piel blanca, con cierto grado académico, buena presentación. Cuando empiezan a meterse con ese tipo de cosas, ya nos podemos dar cuenta que hay una discriminación. Lo vimos al principio, en razón de raza, religión, incluso te pueden decir, ¿sabes qué? Tiene que ser católico. También tiene una historia. ¿Quieres tiempo ahí de También va a contar tu historia. otra historia. O les voy a poner otro ejemplo también que se da mucho. Ciertas discotecas o ciertos antros, NRDA, nos reservamos derecho de admisión. ¿Y eso qué? Que no a todos No a todos.
puros Gatorade. Y poner la cadena. Ahí, insisto, lo que se tiene que hacer es hacer del conocimiento de la autoridad para que se censure. O que no aceptan homosexuales. Y... También lo vemos desde ese punto de vista. También sí, nos reservamos derecho de admisión, no gay. Ahí es donde entra O sea, que ahí es la que entra de la que si no eres famoso, nadie te importa. Si no eres famoso, ¿qué? A nadie le importa. Gracias a Dios que todos les interesan en mí. Gracias por su amor. Hasta aquí preguntas. Preguntas. Entonces no hemos visto problemar todos los casos. Ante la ley es bien sabido que Francisco, por ser inferior a Walter, que tiene, a mí Tiene. Eso es otra historia también. ahí entra la discriminación, porque como yo no tengo, Igual que sí. Mira, Pero igual te mira Francisco, aquí hay una cosa que sí es bien importante. Por eso tiene. Es de vital importancia que si ya estamos conociendo cuáles son nuestros derechos, acudamos ante las instancias correspondientes para hacerlos valer. En ese sentido, si alguno de ustedes tiene necesidad de un abogado en materia civil, familiar o penal, con todo gusto yo les puedo canalizar. Yo mismo puedo hacerlo o puedo canalizarles a la dirección que corresponda. como defensor de los derechos humanos, usted ya conoce, ya podemos nosotros proclamar, ¿sabes qué? Solicito un abogado para esto y esto. O sea, esto es un plus para tu desarrollo personal. De que no te vayan a decir algo y tú sepas ¿Nosotros qué podemos hacer ahí? Miren, mis hermanos, Aguanta que no podemos. aquí yo creo que lo más importante es que cada uno de ustedes conozca de manera general cuáles son los derechos y ante quién se tienen que hacer valer. Hay instancias municipales, estatales, federales y organismos internacionales. Son cosas que vamos a tener que ir viendo. Eso que está viendo, eso que está en el librito. Sí, Hay que estudiarlo. Sí. sí. Es esto. Entonces, lo vamos a ir delineando. Ahorita estamos viendo precisamente, de acuerdo a lo que establece los artículos de esta ley, cuáles son nuestros derechos. Entonces, O sea, es que no, esta enseñanza en realidad no se está- trata, miren, no se trata, mis hermanos, de conocerlos al pie de la letra, Claro. sino simplemente estar familiarizados con ello de una manera muy general. Yo tengo derecho a la vida y también él tiene derecho a la vida. Yo tengo derecho a una libertad de tránsito. Yo tengo derecho a ser informado de cuáles son mis derechos y no me puedes también obligar a que yo te dé cierta información. O no te voy a permitir que entres a mi casa si no tienes una orden de catero. Sí, exacto. Y no me puedes bajar del carro si no. Yo vi un video donde. Pero se mete. Vi un video te baja. donde dice Eso es lo que que. dice. Sí, pero no sabemos nosotros. del coche, ¿verdad? Y dice, tal artículo, es un abogado, está diciendo según para instruir. Tal artículo dice que yo tengo derecho a libre tránsito y que no me puedes detener ni bajarme sin un motivo, ¿verdad? O así. Y luego ponen en los comentarios a alguien. Yo intenté hacerlo y me detuvieron 2 días. Sí, o sea, es lo que estamos hablando. Miren, Pero perdido sabemos. miren, hay que. Ya sabemos. Miren, Porque no nos hagan caso. Yo no sabía, yo no sabía. Miren. Ya me lo están diciendo. Silencio, uno por uno. Se requiere que nosotros seamos también corteses y demostremos a la otra persona que sabemos ese Porque a veces derecho. es por la actitud que te llevan y no. Necesitas decirle, oiga, con fundamento en tal artículo, usted no me puede molestar. Yo conozco mis derechos. Ahora bien, si previamente sabemos que vamos a ir a un lugar en donde nos pudiéramos topar con problemas, lo correcto sería, en un momento determinado, que nosotros, si hay más personas que nos están acompañando, le pidamos, oye, ¿sabes qué? Veo que esta situación se va a poner difícil, se está acercando esa persona, graba. Y si se están viendo violentados tus derechos por un abuso de autoridad, se puede denunciar.
Se puede denunciar ese abuso de autoridad. Puedes grabar mientras estés así. Ya es el último cae en la tentación de una ofrenda, la pagas. Porque el último ya no dan ofrenda al hermano. Dice. Igual, si te están pidiendo un cohecho, si te quieren, al final de cuentas, extorsionar. Hermano Antonio quiere hablar. Yo le quiero decir a usted que sí, bueno, tener lo que es los artículos de derechos humanos, artículos sociales, morales, políticos, de mucha cantidad de cosas. Y como usted dijo, si depende del ramo en que esté viviendo, acercar las autoridades correspondientes. Pero también es bueno saber qué es lo que el ciudadano puede enfrentar en cualquier situación. Cuando es saber que el vehículo, que caminando, que la autoridad sobrepase sus fuerzas. Entonces, y también que nos den una explicación el por qué o que el orden judicial, orden jurídica. Miren, yo lo que les daría recomendación sea esta. Yo con todo gusto puedo brindarles asesoría, pero es muy importante que cada uno de ustedes sea un autodidacta. Si a mí me preguntan, oye, ¿qué me chuto para conocer mis derechos en México? Primeros 29 artículos de la Constitución Política. Ahí quedan perfectamente bien delineados tus derechos como ser humano. Nosotros le conocemos los abogados como garantías individuales. A eso le llama garantías individuales. Esa es la principal. Sí. O sea, nosotros tenemos que familiarizarnos más con este asunto, independientemente de esta enseñanza. Sí, sí, claro. Porque somos defensores de los derechos humanos. Hermano, yo pienso que a lo debido, o sea, a lo que estaba hablando la hermana, que había un abogado que estaba arriba de un carro, ¿verdad? Y que llegaron y le dijeron y él sacó eso. O sea, también está en la manera en la que tú te identifiques con la personalidad que tienes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú le vas a hablar a las autoridades con respeto y van a ver los fundamentos y va a ver el porte que tienes y pues claro, te va a hacer caso. Pero si tú llegas y llega el y ¿qué onda, carnal? ¿Pero por qué me detienes? A ver, hazme saber acá, pues dime, ¿por qué me detuviste? Y acá, pues te das cuenta que va a haber el porte y decir, ay, tú vienes de la comeré, siento miedo. No, presta, ¿verdad? La blanda respuesta aplaca la ira. Ahora bien, mis hermanos, miren, si vamos a interactuar con una persona y sabemos